Annabelle es la muñeca que inspiró la película El Conjuro en 2013 y más tarde la trilogía. La primera de 2014 que lleva su propio nombre, la segunda llamada La Creación de 2017 y 2 años más tarde, en 2019, la tercera, Vuelve a casa. La historia comienza allá en 1970, cuando la mamá de un estudiante de enfermería, Donna, le regaló en su cumpleaños una antigua muñeca. Angie, la hija de Donna, era la estudiante y compartía el departamento con una compañera. La muñeca formaba un colorido complemento en la residencia de las jóvenes. Sin embargo, al poco tiempo estas dos chicas se quejaron de que la muñeca parecía moverse por sí sola cuando nadie la veía. Al principio, estos movimientos eran leves, por ejemplo, cruzarse de brazos, pero después fue tomando como mayor energía o confianza y comenzó a aparecerse en diferentes habitaciones aún con las puertas cerradas. Angie y su mamá afirmaron que apareció una especie de pergamino que no guardaban en la casa, con un mensaje que decía «Ayúdame». Las mujeres, sin dudar, llevaron a una psíquica, medium, al departamento para que investigara y lo hizo por medio de una sesión de espiritismo. La vidente concluyó que la muñeca había sido poseída por el espíritu de una niña muerta de 7 años que se llamaba Annabelle Higgins y que su cuerpo había sido encontrado en un campo, lugar donde más tarde se construyó el edificio donde vivía Angie. La medium les explicó que Annabelle solo quería ser amada y que Donna le dio el permiso para habitar en la muñeca. Pero las cosas no terminaron ahí. Durante su estancia en el departamento, Lou, el novio de Angie, soñó que Annabelle había intentado estrangularlo. Al día siguiente, afirmó que había oído ruidos y que había encontrado la muñeca tumbada boca abajo en el suelo de la habitación de Donna. Después de levantar la muñeca, sintió un fuerte dolor en el pecho y afirmó que cuando miró hacia abajo, vio 7 marcas de garras ensangrentadas. En unos días, estas marcas se habían curado y habían desaparecido. Una vez más, después de este incidente, Donna y Angie se pusieron en contacto con personas que tenían que ver con lo espiritual. Y en este caso fue un sacerdote que a su vez se puso en contacto con los investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. La pareja de especialistas hablaron con Donna, Angie y Lou y llegaron a la conclusión de que en lugar de estar poseída por una niña muerta, la muñeca estaba siendo manipulada por una presencia demoníaca e inhumana. Los famosos parapsicólogos Warren afirmaban que el espíritu de un humano muerto solo podría poseer a otro humano, pero una presencia inhumana podría poseer un objeto inanimado como una muñeca, lo que en parapsicología se llama objeto huésped. Los Warren afirmaron que la fuerza demoníaca intentaba llamar la atención utilizando la muñeca, con el último objetivo de poseer a uno de los habitantes humanos de ese departamento. Le pidieron a un sacerdote que bendijera el departamento y se llevaron la muñeca. Contaron que seguían produciéndose sucesos inexplicables en torno a Annabelle. Y de camino a casa dijeron que su coche dio un volantazo y se detuvo sin explicación. Los Warren también relataron que un sacerdote católico había estado involucrado en un accidente de coche casi fatal después de decirle a la muñeca: «Solo sos una muñeca de trapo, Annabelle. No puedes hacerle daño a nadie». Los Warren construyeron una vitrina para albergar a Annabelle en su museo, lo que según ellos impidió que la muñeca se moviera por voluntad propia. Sin embargo, afirmaron que se produjo otro incidente cuando un joven visitante del museo escuchó la historia de Lou y golpeó esta caja con la intención de provocar a la muñeca para que también le dejara marcas de arañazos. Ed y Lorraine afirmaron que el hombre se estrelló con su motocicleta cuando volvía a la casa desde el museo y falleció en el acto. El Museo del Ocultismo de los Warren lleva cerrado al público desde 2019 tras la muerte de Lorraine. Ed ya había fallecido en 2006 y desde entonces la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica ha mantenido su colección.
En 2020, Tony Spera, el yerno de los Warren y ahora director de esta sociedad, se vio obligado a aclarar los rumores de que Annabelle se había escapado de su encierro. Recientemente, la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica negó la información de que Annabelle había sido robada o había desaparecido en Luisiana y desmintió los rumores en internet de que la muñeca estaba relacionada de algún modo con el reciente incendio de la plantación Nottoway, convertida en complejo turístico en White Castle. Dan Rivera intervino con un video de TikTok. Estoy en el museo en este momento y solo quiero mostrarles que Annabelle está en el museo oculto de los Warren, dijo, y agregó, entremos y revisemos. Después de entrar, se acercó para mostrar la muñeca sentada en una caja de madera. Annabelle no ha desaparecido, no está en Chicago, le aseguró a los fans. Y Spera, en declaraciones a un medio local, planteó que el propósito de llevar a Annabelle de gira era permitir a los entusiastas de lo paranormal presenciar a la infame muñeca en persona para demostrar visualmente que el mal existe. Y fue Dan Rivera quien se ocupó de sacar de gira a esta muñeca. Se convirtió en su cuidador. Rivera, que era miembro de la organización de los Warren, amante de lo paranormal, investigador y también influencer, que tenía 54 años. El día 13 de julio se encontraba en Gettysburg, Pensilvania, una ciudad considerada una de las más embrujadas del país. Rivera fue hallado muerto, inconsciente, en su habitación de hotel. ¿Pero qué le sucedió a este veterano del ejército que dice, desde joven, había vivido sucesos paranormales en su hogar y se definía como experto en rituales de santería? Y que era conocido por su estilo cautivador, optimista, incluso frente al oscuro, recordaron sus seguidores. En Gettysburg, las entradas habían estado agotadas y sería una parada más de la gira que planeaba hacer por el país. La tragedia truncó ese recorrido. Lo cierto es que este hombre fue encontrado muerto en su habitación del hotel. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero no hubo respuesta y las autoridades descartaron indicios de actividad criminal y calificaron la muerte como indeterminada. Ahora hay que aguardar aproximadamente un plazo de 90 días a que estén los resultados de la autopsia. Algo también llamativo. Annabelle, la muñeca que él custodiaba, con la cual salía de gira, no se encontraba presente en la habitación donde fue hallado el cuerpo de su cuidador. Una vez más, Annabelle había desaparecido sin explicación. Pero días más tarde, los medios del lugar reportaron coincidencias escalofriantes con la muerte de Rivera y la desaparición de la muñeca. Habían ocurrido episodios inquietantes, por ejemplo, un gran incendio en Luisiana y una fuga carcelaria en Nueva Orleans. En redes sociales, todo el mundo habló de una maldición. Algunos días antes de fallecer, Rivera contó que había construido un nuevo estuche para Annabelle, con madera teñida con agua bendita e incrustada con 3 cruces para representar a la Santísima Trinidad. Según informó el forense del condado de Adams, de apellido Dutrow, Rivera había expresado horas antes de su fallecimiento a sus compañeros que no se sentía muy bien y que se retiraba a descansar a su habitación. Los otros integrantes de la gira fueron a buscarlo al haber pasado varias horas y no recibían noticias de él y lo encontraron muerto. Por el momento, las causas del fallecimiento aún no fueron determinadas, lo que sí acrecienta el misterio alrededor del caso. Y la organización, tras el fallecimiento de Dan Rivera, anunció que pese a esta trágica pérdida, continuará con la gira programada en honor a su memoria y a la de los Warren. Lo cierto es que Annabelle, la muñeca, continúa desaparecida.